La meditación. 1. Condiciones generales. Prácticamente, todas las técnicas de meditación requieren concentración. La concentración implica la posibilidad de mantener fija la atención por periodos relativamente largos de tiempo. Aunque la meditación es una práctica que debería acompañar todos los instantes de la existencia y no solamente algunos periodos especiales, es recomendable iniciar su uso practicándola 1 o 2 veces al día por periodos de aproximadamente 20 minutos. El mejor horario para la meditación es el amanecer y el anochecer. Si no es posible meditar en ese tiempo, cualquier otro puede ser utilizado. Se recomienda meditar con ropa holgada, en un lugar limpio, silencioso y libre de insectos. Este lugar deberá adornarse con motivos suaves, sencillos y agradables. Para aquella persona que aprecia el aroma de incienso, es recomendable utilizarlo, ya que limpia la atmósfera. Para quien el incienso resulta un factor de distracción o simplemente desagradable, deberá ser desechado. La postura ideal para la meditación es sentarse sobre un cojín colocado en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda recta. También se pueden utilizar una silla cómoda, un sillón o incluso un banco. No se recomienda meditar acostado porque esta postura podría inducir al sueño. Sin embargo, las personas para las que el sentarse les resulta intolerable pueden meditar acostados, siempre y cuando se mantengan atentos y despiertos. Cualquier rincón de la casa puede ser utilizado para la práctica de la meditación, mientras no exista ningún tipo de estímulo que distraiga. Se recomienda escoger algún sitio que no tenga otro uso diferente que lo correspondiente a esta práctica. No debe meditarse con el estómago vacío y por ende con hambre, o después de haber ingerido abundante alimento. Lo mejor es hacerlo con el estómago semilleno. Dado que la concentración es un elemento muy necesario para la práctica de la meditación, iniciaré la descripción de las técnicas con algunos ejercicios ideados para fortalecer la concentración. 2. Técnicas de concentración. Cualquier objeto observable puede ser utilizado para fortalecer la capacidad de atención y, por tanto, la concentración. Sin embargo, es recomendable iniciar la práctica ya sea con un objeto denso, tal como una roca, una planta, una flor, o un proceso biológico claro como la respiración. Ya veremos más adelante que el sistema hindú clásico de meditación recomienda una secuencia de mantenimiento de la atención iniciándola con algún objeto denso, una roca, y continuando con objetos cada vez más sutiles hasta que el objeto de concentración sea el propio ser. En las técnicas budistas se recomienda la concentración en la respiración observando atentamente la entrada y salida del aire por la nariz, el llenado y vaciado de los pulmones y los movimientos abdominales de ensanchamiento y constricción. De hecho, en la meditación Zen y en Vipassana, la práctica meditativa se inicia atestiguando y sintiendo los movimientos respiratorios hasta lograr una alta precisión en su observación. Se recomienda al lector sentarse cómodamente en el lugar que haya preparado para su práctica. Seguidamente, deben cerrarse los ojos y atender a la respiración, sintiendo la entrada y la salida del aire, hasta lograr que la respiración sea el único elemento que ocupe su conciencia. Por supuesto que esto último es difícil de lograr en el primer intento. Generalmente, al estar atendiendo a la respiración, al llenado y vaciado de los pulmones y al paso del aire por la nariz, aparecen pensamientos que distraen o sensaciones corporales ajenas al proceso respiratorio. No es recomendable reprimir estos pensamientos o negar las sensaciones corporales. Todo intento de represión o negación aleja al practicante del verdadero sentido de la práctica y no debe hacerse bajo ningún concepto. Debe recordarse que de lo que se trata es de lograr la unidad
y el contacto con uno mismo. Y esto solo es posible si se acepta y se observa, porque se vuelve imposible si se reprime o se juzga la experiencia que se vive, cualquiera que fuese su naturaleza. Por tanto, los pensamientos que surgen durante la atención en la respiración hay que aceptarlos, dejarlos pasar y desaparecer por sí mismos sin intentar reprimirlos o luchar contra ellos. Lo mismo debe hacerse con respecto a cualquier sensación corporal, emoción, sonido o imagen que aparezca durante la práctica de concentración en la respiración. Esta última debe ser tranquila, silenciosa y equilibrada. Una respiración isocrónica revela un estado emocional de tranquilidad, mientras que la respiración agitada es manifestación de un estado emocional alterado. Poco a poco y con constancia y aceptación se logra una respiración pausada e isocrónica y una desaparición de pensamientos que distraigan. La lucha contra estos últimos únicamente los fortalece, por ello deben ser aceptados tal y como son, sin juzgarlos o desviarlos de un cauce normal. El proceso es parecido al de una limpieza interna. La mente, al inicio de la práctica, se activa y surgen juicios, valoraciones y toda una serie de emociones acompañantes. Si todos estos componentes subjetivos son aceptados y únicamente se observan con ecuanimidad y sin interferir en su acontecer, se van debilitando hasta que se logra un silencio interior en el cual lo único que existe es la entrada y la salida del aire. Cada vez que aparece un pensamiento que distrae, se le acepta, se le observa y cuando desaparece, se retorna a la concentración en la respiración. Esta última es el punto de referencia que paulatinamente se convierte en el foco total de la conciencia. Algunos maestros recomiendan realizar un cómputo, ya sea de la inhalación o de la exhalación, o ambas, para ayudar a que la concentración en la respiración se fortalezca. Así, por ejemplo, pueden contarse las exhalaciones del 1 al 5 y volver al 1 en una serie repetitiva de varios minutos hasta lograr la concentración. Otros maestros recomiendan decirse a uno mismo entra durante la inhalación y sale durante la exhalación con el mismo propósito de fortalecer la concentración. Cuando se logra permanecer atento y concentrado en los movimientos respiratorios durante los 20 minutos de la práctica, se pueden utilizar otros objetos de concentración. Por ejemplo, con los ojos abiertos se puede observar una flor con la misma atención que se fortaleció al concentrarse en la respiración. Es altamente recomendable extender los periodos de concentración en la respiración a la vida cotidiana. Por ejemplo, al caminar, al estar en una reunión o simplemente al estar sentado en algún descanso del trabajo. El efecto de fortalecer la atención es altamente beneficioso en muchos aspectos. La capacidad de resolver problemas se incrementa, la memoria se agudiza y aún los procesos perceptivos ganan en fineza y profundidad, lo mismo que el pensamiento y contacto con el propio cuerpo. 3. Observación de las sensaciones corporales. La expansión de la conciencia implica una inclusión cada vez mayor de contenidos observables en una unidad de observación. La unidad lo implica todo, nada puede ser excluido de ella, a riesgo de limitarla o mediatizarla. Por ello, el acceso al misterio de la unidad implica incorporar en la conciencia todo contenido para pasar de ser un elemento de una totalidad a la totalidad misma. Con cada incorporación de nuevos elementos de observación en la conciencia, no solo ocurre una expansión de la misma, sino también un cambio cualitativo. Este cambio se asocia primero con la aproximación del sujeto que medita a la fuente de su propia conciencia y segundo, con su acercamiento al origen de la energía responsable de la dirección del proceso evolutivo. Esta energía que atrae entre sí elementos aislados para unificarlos
es la misma energía que provoca la atracción entre los sexos y las conciencias, y bien podría denominársele amor. Por lo anterior, el siguiente paso en la práctica, después del fortalecimiento de la atención mediante la concentración en la respiración, es la observación del propio cuerpo hasta lograr su unificación. Para ello, en el mismo lugar utilizado para la concentración en la respiración, el meditador se sienta cómodamente, cierra los ojos y durante algunos minutos fortalece su atención observando sus movimientos respiratorios. Una vez logrado lo anterior, concentra su atención en la zona de su cabeza localizada en la parte central y superior de su cráneo, en la superficie del mismo. Ahí, atento, detecta cualquier sensación que espontáneamente aparezca, no importando sus características. Puede ser un cosquilleo, una sensación de presión, de hormigueo o de temperatura. El sujeto no juzga la sensación ni la analiza, simplemente la siente y la observa, aceptándolas sin restricciones. Una vez logrado lo anterior, dirige su atención a las zonas aledañas en la parte superior de la cabeza. De la misma manera que con la zona central, ahora siente toda la superficie superior de su cráneo, observando las sensaciones espontáneas que ahí acontecen. Más adelante, observa la sensación de su frente, desde las zonas laterales de su cabeza y de su nuca. Después, siente sus orejas y las observa, sus cejas, ojos, carrillos, nariz y boca. De la boca, pasa a sus labios, dientes, paladar y lengua. Termina la observación de las sensaciones corporales de su cabeza con su mandíbula inferior, cuello y garganta. En este punto, es conveniente que el meditador realice un primer ejercicio de unificación, intentando sentir toda su cabeza en forma simultánea sin perder u olvidar la sensación de todas y cada una de las partes que previamente ha recorrido. Si no es capaz de observar la unidad de su cabeza y todas sus partes, no debe preocuparse. Logrando o no esta observación unificada, continúa sintiendo y observando el resto de su cuerpo, parte por parte. Dirige su atención a sus hombros y los observa. Después, comienza a sentir sus brazos desde su parte superior y bajando poco a poco hasta llegar a sus manos y a los dedos de las mismas. Más adelante, siente sus axilas y las partes laterales de su tórax. Después, siente y observa su pecho, su abdomen, tanto en su parte superior como inferior, y por último, llega hasta su pubis. Posteriormente, atiende a la parte inferior de su nuca y paulatinamente recorre su espalda, parte por parte, hasta llegar a la cintura. Inmediatamente, pone atención a las sensaciones de su cadera, sus nalgas, su ano, sus genitales, observando cualquier sensación que aparezca en cualquiera de estas zonas. Esta observación para todas y cada una de las partes corporales debe efectuarse en forma ecuánime y tranquila, sin hacer juicios, análisis intelectuales o valoraciones. Toda sensación que aparezca se acepta y se observa desde una plataforma de ecuanimidad. Después de haberse centrado en sus genitales, el meditador atiende las sensaciones de las partes superiores de sus muslos y va bajando su enfoque atendiendo a las porciones inferiores de sus muslos, a sus rodillas y al resto de sus piernas, hasta llegar a sus pies y a los dedos de los mismos. Al llegar a los dedos de los pies, ha llevado a cabo una observación total de su cuerpo, desde la parte más alta de su cabeza hasta la parte más baja de sus piernas. Enseguida, el recorrido corporal se debe reiniciar, pero en sentido contrario, desde las puntas de los dedos de ambos pies hacia las piernas, los genitales, las caderas, nalgas, espalda, vientre, pecho, brazos, hombros, cuello y garganta, y por último, la cabeza con todas sus partes. Llegando a la parte superior de la cabeza, el meditador ha concluido un segundo recorrido por todo su cuerpo, pero ahora desde la parte más baja del mismo hasta la parte más alta.
Terminando este recorrido, el meditador comienza nuevamente la observación de la parte más alta de su cabeza y es testigo de las sensaciones del resto de su cuerpo, parte por parte, hasta llegar otra vez a los pies. Es posible que en todos estos recorridos del cuerpo, el practicante se encuentre con zonas ciegas en las cuales cualquier sensación se halla ausente. La recomendación para estas zonas es fortificar la atención en ellas, manteniendo la concentración por 1 minuto, hasta lograr activar cualquier sensación. Si esto no ocurre, entonces debe seguirse el recorrido en otras zonas de la secuencia corporal y en la siguiente exploración volver a concentrar la atención en ese punto hasta activar una sensación. La observación de todas las sensaciones corporales en una y en otra dirección se va acelerando a medida que se adquiere destreza en la exploración. Las zonas que al ser sentidas producen dolor o las que desencadenan una sensación de placer deben ser observadas con la misma actitud ecuánime hasta lograr que tanto el apego al placer como el rechazo al dolor desaparezcan y en su lugar únicamente ocurra un acto ecuánime de observación. Recuérdese lo que se dijo en la introducción. La expansión de la conciencia implica un acceso a niveles cada vez mayores de poder de unificación. El acceso al misterio de la unidad solo se produce cuando no existe apego con respecto a ningún elemento o nivel. Una célula de nuestro cuerpo no es capaz de tener acceso a la unidad corporal de la cual forma parte, porque está apegada a un sustrato limitado de actividad y porque su elemental complejidad no le permite acceder a la superior complejidad del organismo total. La conciencia y el cerebro humano no solo son capaces de tener acceso a cualquier nivel celular de su propio cuerpo, sino también a su unidad corporal. El acceso a esta unidad corporal se consigue a través del procedimiento antes descrito, ya que a medida que se observan todas las partes del cuerpo y se continúa con esta observación, el observador unifica en su acto todos los elementos que atestigua. Llega un momento en el cual el recorrido de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza se realiza en el lapso que transcurre entre la inhalación y la exhalación. Cuando esto sucede, el siguiente paso de la técnica es la observación simultánea de todo el cuerpo como una unidad y de todas sus partes. En ese momento, la conciencia individual tiene acceso a su unidad corporal. Esta técnica no es novedosa. Su origen se remonta a Buda, que la dio a conocer en un famoso discurso llamado Satipatthana, que se reproduce a continuación en sus pasajes principales. Eso he oído. El sublime moraba cierta vez en la comarca de los Kurus, en la aldea llamada Kamasadama, y de ahí el sublime se dirigió a los monjes diciendo: «Monjes». «Señor», respondieron estos. Entonces el sublime habló como sigue: «Solo hay una senda, oh monjes, que conduce a la purificación de los seres, a la conquista del dolor y las penas, a la destrucción de los sufrimientos físicos y morales, a la recta conducta, a la experiencia del nirvana, esto es, las 4 elevaciones de la atención». ¿Y cuáles son esas 4 elevaciones? Aquí, oh monjes, el monje observa el cuerpo, permaneciendo enérgico, claramente consciente, atento, venciendo la codicia y la pesadumbre inherentes al mundo. Observa las sensaciones, observa la mente, observa los diversos asuntos. ¿Y cómo, oh monjes, observa el monje el cuerpo? Aquí, oh monjes, yendo al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, el monje se sienta con las piernas cruzadas, el cuerpo erecto y permanece en alerta. Entonces, aspira atentamente y exhala el aire. Al aspirar lentamente, sabe.
aspiro lentamente. Al aspirar rápidamente, sabe, aspiro rápidamente. Al exhalar rápidamente, sabe, exhalo rápidamente. Sintiendo todo el cuerpo, aspiro. Sí se ejercita. De esta manera, permanece el monje observando el cuerpo interiormente, exteriormente, interior y exteriormente. Y además, oh monjes, observando el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla, el monje comprueba que está cubierto de piel y lleno de diversas impurezas y piensa, en este cuerpo hay cabellos, pelos, uñas, dientes, piel, carne, tendones, huesos, médula, riñones, corazón, hígado, pleura, vaso. De este modo, permanece el monje observando el cuerpo. En la actualidad, esta técnica se practica en Birmania y es un tipo particular de Vipassana. El máximo exponente de esta técnica es el maestro Goenka. 4. Observación de las emociones. Una vez lograda la observación de la unidad corporal, se procede a enfocar la atención en el campo emocional. La observación de las sensaciones que surgen en forma espontánea en la superficie del cuerpo y su posterior unificación en un acto de observación simultáneo de todas las partes del cuerpo es un primer nivel de unificación. Obviamente, además de las sensaciones corporales, existen otros niveles de actividad que deben ser incluidos dentro de la conciencia para lograr una mayor expansión de la misma. Uno de esos niveles es el emocional. Por supuesto que una emoción se correlaciona con una serie de cambios corporales y en cierto sentido podría ser reducida a ellos, de tal manera que la observación de las sensaciones corporales basta para incorporar el mundo emocional dentro del acto de observación consciente. Sin embargo, el nivel de actividad emocional trasciende al de la sensación corporal y por ello existe una técnica de meditación enfocada a su observación como tal. Tanto durante la concentración de la respiración como en la observación de las sensaciones corporales pueden surgir emociones tales como el enojo, la ira, la alegría, la tristeza, etc. Hemos aprendido a considerar algunas de estas emociones como positivas y otras como negativas. Dependerá de la cultura en la que vivimos, de la educación de nuestros padres y del tipo de escuela a la que asistamos, el juicio que hagamos acerca de nuestros estados emocionales. Si nuestra educación fue muy rígida, probablemente se nos enseñó a reprimir o a negar ciertas emociones y a considerarlas como extrañas y separadas de nosotros mismos. Cuando por alguna razón surge una de estas emociones, traspasando la barrera de respiración que se ha construido en nuestra conciencia, nos asustamos y consideramos que lo que nos sucede proviene de algún lugar externo y no de nuestro interior. De esta forma, nos limitamos a obstruir el camino hacia la unidad, la que implica aceptar y considerar la existencia de un solo ser, enfocado en una infinita cantidad de manifestaciones. Desde este punto de vista, no existe lo externo ni lo interno como dos reinos separados e independientes, sino una sola mente en la que todo acontece. La observación de las emociones tiene como propósito acercarnos a esta unidad, aceptando cualquier experiencia como parte de ella. Por ello, cuando aparece una emoción en la práctica de la meditación, debe ser aceptada y observada como parte del ser que somos y no reprimirla o negarla como si fuera ajena o externa a nosotros mismos. De esta manera, la emoción también pasa a ser parte incluida dentro del acto unificado de ser, a través de su aceptación y observación. Cuando aparezca una emoción, esta debe ser aceptada como tal y observada con la misma ecuanimidad y desapego como fue observada la respiración o las sensaciones corporales. La emoción
Al igual que el pensamiento, se desarrolla a través de un proceso de nacimiento, mantenimiento y muerte. Este proceso se debe observar sin identificarse con él. Es recomendable, al aparecer una emoción, realizar un recorrido corporal, poniendo atención a los componentes de sensaciones que asocian con la emoción. Una vez hecho este recorrido, se aconseja volver a observar la emoción tal cual, sin disecar sus componentes. Se puede repetir la observación de la emoción en sí y de sus componentes varias veces, hasta lograr una observación ecuánime y una identificación con el testigo de la emoción, y no con los componentes de la misma. Esto no quiere decir que se recomiende no sentir emociones, todo lo contrario. A la vida emocional sana implica una gran intensidad creativa y riqueza emocionales. Las emociones son parte nuestra y como tales deben ser aceptadas y amadas. Lo que debe evitarse es caer en dependencia emocional o estar sujeto al control de nuestras propias emociones. Uno debe ser dueño de uno mismo en todos y cada uno de sus niveles, cualidades y procesos. 5. Observación de los pensamientos. La misma situación acontece en relación con los procesos cognitivos. Estos implican pensamientos, ideas, juicios y una serie de análisis que la mente realiza a partir de sus datos de observación y de su historia. Los pensamientos, tal y como las emociones, son parte de nosotros mismos y por tanto deben ser aceptados y observados, pero los pensamientos no nos incluyen como totalidad. Así, la identificación con los pensamientos es un error de apreciación. Los pensamientos y la mente deben ser observados con la misma ecuanimidad y desapego con que se atestiguó la respiración, las sensaciones corporales y las emociones. Cuando aparezca un pensamiento, la atención del meditador debe dirigirse hacia la observación de su surgimiento, desarrollo y desaparición. El pensamiento no es el yo ni la identidad, sino uno de sus contenidos. Rara vez un pensamiento aparece aislado. Generalmente, varios aparecen conjuntamente. Estos deben ser observados con ecuanimidad. Por ejemplo, no es raro que el meditador se pregunte a sí mismo acerca del sentido de lo que hace, del objeto de la meditación, de su propio valor, etc. Todos estos pensamientos deben ser observados como tales, aceptándolos, pero sin identificarse con ellos. Más tarde o más temprano, la actividad pensante disminuirá hasta dejar en su lugar el silencio. 6. Observación de las imágenes internas. Al llegar a este punto, el meditador dirige su atención hacia sus imágenes internas. Estas pueden ser prácticamente infinitas en términos de sus formas, colores, texturas y geometrías. Todas deben ser observadas de la misma forma en la que lo fueron los pensamientos o las emociones. En ausencia de imágenes internas, el meditador observa el panorama oscuro que aparece y trata de localizar algún punto luminoso que sobresalga sobre el fondo negro. No importa el tamaño o la coloración del punto, se acerca a él y lo amplifica con su mente, introduciéndose en él. Aparezca lo que aparezca, lo acepta y lo observa. 7. Darse cuenta de los sonidos internos. De la misma forma que antes, ahora el meditador pone atención a los sonidos internos que aparecen en su mente. Se percata de su existencia, los acepta y observa. Si puede, escucha el ruido de fondo y penetra él, observándolo cada vez más profundamente. 8. Darse cuenta de los sonidos externos. Cualquier sonido que provenga del medio es atendido, no importa su origen. La atención se abre para escuchar todo lo que suceda con la misma actitud de antes, es decir, con aceptación total y observando los sonidos tal y como aparecen.
9. Observación visual del entorno. El meditador puede ahora realizar una observación visual de su entorno. Para ello, abre los ojos y se percata de las imágenes visuales que aparecen, sean estos objetos, colores, texturas y formas. Esta observación con los ojos abiertos debe realizarse con la misma consideración con las que fueron vividas todas las otras modalidades de la experiencia, es decir, tal y como fueron observados los pensamientos, las emociones, la respiración y las sensaciones corporales. Si existen movimientos, se los observa manteniendo todo el tiempo la misma actitud ecuánime y de aceptación ante todo lo que acontezca. Habiendo observado una a una todas las formas de percibir, el meditador vuelve a cerrar los ojos y se prepara para 10. La meditación autoalusiva. Tanto la respiración como las sensaciones corporales, las emociones y los pensamientos acontecen al mismo tiempo que las percepciones visuales, auditivas o los movimientos corporales. Existen tantas cosas ocurriendo en el presente que, como diría Rajneesh, no da tiempo para nada más. Quien vive el presente con toda su riqueza e intensidad no tiene tiempo para otra cosa. En la meditación autoalusiva, la observación de todos los componentes de la experiencia, respiración, sensaciones corporales, emociones y pensamientos, se realiza simultáneamente de forma tal que todos los niveles de la experiencia se unifican en el mismo acto de observación. La técnica consiste en concentrar la atención en los movimientos respiratorios hasta lograr que estos ocupen toda la conciencia. Después, se realizan recorridos del cuerpo observando y sintiendo las sensaciones corporales hasta lograr la conciencia de unidad corporal. Cuando el cuerpo puede ser visto como una unidad, se añade a la observación la respiración. De esta forma, se observa el cuerpo como una unidad y al mismo tiempo como organismo que respira. Más adelante, se atiende los componentes emocionales y se los observa. El siguiente paso consiste en realizar una observación de la respiración, la unidad corporal y las emociones. Después, se observan los pensamientos y se incorporan a la observación simultánea. Se logra así una unificación de todos los contenidos de la experiencia. Cuando se ha logrado lo anterior, entonces se añaden al acto simultáneo de observación los acontecimientos visuales del entorno. El resultado final de la técnica es una vivencia de la realidad tal cual es y una desaparición de la dicotomía entre externo e interno o entre observador y observado. Se logra un contacto con la mismidad del observador que trasciende todo componente observado y al mismo tiempo los incorpora e incluye en la unidad de la observación. La práctica de la meditación autoalusiva tiene como resultado la expansión de la conciencia, puesto que se fundamenta en la incorporación de todos los elementos de la experiencia en un acto unificado de observación de los mismos. El observador, al añadir objetos de observación, va incrementando su poder unificador y en cierto momento traspasa una especie de umbral, tras el cual el meditador se siente en contacto con un nivel de la realidad de sí mismo que trasciende cualquiera de los componentes que ha incluido en la observación. En otras palabras, se vislumbra aquí un proceso de desidentificación en relación con el cuerpo, las emociones, los pensamientos y el entorno, y una identificación con el observador. Esta desidentificación no es ni una negación ni una represión de la experiencia, sino su inclusión dentro de un orden más expandido de la realidad. El proceso no puede ser de negación o de represión,
porque estos mecanismos se oponen a la observación. Para observar, primero es necesario aceptar, porque de otra forma o se tergiversa la información o ésta simplemente desaparece del campo de la conciencia. Con esta descripción de la técnica de la meditación autoelusiva, el lector queda facultado para practicarla paso por paso hasta lograr su maestría. La experiencia resultante de la práctica adecuada de la meditación autoelusiva es el contacto con el yo puro o con la realidad del sí mismo. Este contacto fortalece y permite la exploración de otras técnicas de meditación. En resumen, la meditación autoelusiva consiste en la observación simultánea de todos los contenidos de la experiencia consciente. Esta observación simultánea produce un cambio en la localización de la experiencia, desde sus contenidos hacia la observación de uno mismo en el presente. A esta observación de la totalidad de uno mismo en el presente se le llama autoalusión. Cuando se logra autoaludir, el contenido de la experiencia cambia y ante este cambio se aconseja volver a realizar una observación de todos los contenidos de la experiencia. Esta autoalusión de segundo orden es más poderosa que la primera y vuelve a transformar los contenidos de la experiencia. La meditación autoalusiva se continúa hasta el momento en el cual el meditador logra ponerse en contacto con su verdadera identidad. En las secciones siguientes haré un breve esbozo de diferentes instrumentos de la conciencia utilizados por diversos maestros y tradiciones. A fin de cuentas, todas las técnicas parecen llegar a lo mismo, aunque utilizando aproximaciones diferentes. Algunas de las técnicas que describiré se practican en grupos establecidos, lo cual aporta cierta ventaja por permitir la pertenencia a una tradición y por contar con una guía personal y directa. Se aconseja al lector interesado en alguna de estas técnicas explorar sus principios, vivirlos y, en caso de que su interés subsista, establecer contacto con los grupos que la practican. Este contacto, sin embargo, no es ni obligatorio ni necesario para quien prefiera el trabajo solitario. Muchas gracias por quedarte a escuchar esta quinta parte del libro.